Alberto Durero realiza la obra de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en plena agitación religiosa en Alemania, ya que la reforma religiosa de Martín Lutero estaba en sus inicios. Hay que tener en cuenta que es una época donde aún la gente creía que el Apocalipsis viene a ser el juicio final como el fin del mundo. Así que hay un gran miedo de lo que va a ser el fin y en sí por eso la mayoría de las obras vienen a ser religiosas. Otro movimiento histórico para la época fue la llegada de la imprenta moderna. De hecho, la obra está hecha grabado blanco y negro, totalmente diferente a lo que se estaba acostumbrado en esa época. Y se hicieron 15 obras y se publicaron 2 veces. La época, como había dicho, es el Renacimiento alemán, por lo que la gran mayoría de las obras abundan los temas religiosos. La obra, para el análisis, la obra representa la escena del capítulo sexto del Apocalipsis, donde el Cordero abre los primeros 4 sellos y de ahí salen 4 jinetes, cada uno representando algo. El que lleva un arco montado en un caballo blanco representa la conquista. Luego está uno con una gran espada cargando con un caballo rojo, el cual representa la guerra. El siguiente es el jinete con la balanza en la mano con un caballo negro, que sería el hambre y la crisis económica. Y al final está la muerte, representada en los huesos sobre un esquelético caballo blanco que está al final de la obra. En la parte de abajo. Los caballos, según la Biblia, son seguidos por el infierno, que Durero describió como una bestia terrible, con la boca abierta y con dientes. Toda la línea se apresura sin darse cuenta de un puñado de personas debajo de los cascos de caballo. Al final la obra representa cómo Durero visualiza el apocalipsis a su interpretación. Tiene un gran simbolismo relacionado a la época renacentista y el caos religioso que había referente al juicio final. Gracias. La obra de arte de la pintura fue creada por Johannes Vermeer durante los años 1666 y 1673. Durante este tiempo ocurrió el increíble crecimiento cultural y económico de los Países Bajos, el cual se denominó la época dorada. Durante ese tiempo también surgieron varios cambios, los cuales fueron la integración de lo subliminal y lo alegórico en la mitología clásica, los nuevos géneros pictóricos, los cuales priorizaban en las pinturas la naturaleza muerta y el paisaje, el difícil momento que pasaron los artistas al ser puestos a servir los intereses de los ciudadanos, entre otros. En cuanto a la interpretación de la pintura, esta obra es conocida como la más significativa y madura del artista. Además de ser conocida como el arte de la pintura, también es conocida como la alegoría de la pintura. Esto es debido a que Johannes Vermeer no tenía la intención de elogiar la pintura, sino de usarla como recurso histórico, expresando en ella diferentes historias de victorias militares hasta sucesos históricos determinados. Por eso encontramos en ella varios detalles curiosos, como el mapa de los Países Bajos o la mujer que representa la personificación de Clio, la musa de la historia. Mateo trabajó en la época de transición entre el reinado de Luis XIV y el de Luis XV. En esos tiempos, Francia dominaba indiscutiblemente sobre toda Europa, imponiendo su supremacía en casi todos los campos. En el ámbito artístico, se había desprendido parcialmente del clasicismo de los tiempos de Rey Sol y se entraba en el rococó, un estilo que, a pesar de ser principalmente decorativo, se extendió a las demás artes. Recordemos que se considera el rococó a la última fase del barroco de Europa. Si bien hubo algunas diferencias locales, en todo caso el gusto francés se imponía, y el triunfo del rococó no fue más que una consecuencia de esa situación. Era un estilo en el que podría llamarse superficial, carente de profundidad conceptual que había caracterizado el barroco, y su ligereza combinaba perfectamente con el gusto de la nobleza, que fue el estrato donde tuvo una mayor difusión. En cuanto a la pintura, el rococó se nutría de varias fuentes, entre ellas la pintura de algunos maestros de flamencos del siglo anterior, sobre todo de Rubens y en menor cantidad de Jordans. Temáticamente, su repertorio fue, si bien extenso,
fue mucho menor que el barroco. Al fin de cuentas, el rococó no era más que un reflejo de la sociedad aristocrática de su tiempo, con su vida relajada e ignorante de lo que se acontecía a su alrededor. No olvidemos que en esta misma época se empezó a gestar la Ilustración y la Revolución Científica, que dieron paso a lo que se podría denominar como el mundo contemporáneo. En la relación al contexto histórico y la interpretación de la obra, tengo primero el contexto histórico, que consta entre el año 1562 a 1563. En esos años, en Francia se contaba con la Primera Guerra de la Religión, que es los enfrentamientos debido a las rencillas entre los católicos y los hugonotes. Los hugonotes contaban con la ayuda de Suiza, Inglaterra y algunos protestantes del Sacro Imperio Germánico, mientras que los católicos fueron apoyados por España y los estados italianos. Estas rencillas terminaron en una guerra muy fatal y muy sangrienta. La interpretación de la obra, esta obra muestra la derrota del diablo con el arcángel San Miguel. El ángel está parado encima poniendo un pie sobre el diablo, lo cual muestra la superioridad de este ángel. El diablo, por su parte, muestra como piedad y derrota porque cruza sus brazos encima de su cuerpo, mirando con temor al arcángel. El autor hace esta obra, este grabado, por lo que sucedía y lo que conté en la Primera Guerra de la Religión, que fueron 8 combates. Muestra que el ángel es todopoderoso y por el contexto se ve que es su forma de expresar su opinión sobre lo que está pasando. Yo hablaré del contexto histórico de la pintura de Napoleón cruzando los Alpes. Aquella pintura fue creada por los años de 1800 por el neoclasista Louis David. Tras el golpe del 18 de Brumario dado por Napoleón para instaurar el consulado tras la época de disputas políticas que se habían dado en el gobierno republicano, logró alzarse con el poder, por lo cual Napoleón decidió demostrar su recién adquirido poder reuniendo a su ejército y marchando con él a través de los Alpes, en un intento de cortar al ejército austriaco que amenazaba las posiciones francesas en el norte italiano, terminando en una intensa batalla de Marengo, donde finalmente se retira el ejército austriaco. En esa época Napoleón conocía el poder que tenía el pintor David, por lo cual no iba a desperdiciarlo, volviéndolo su pintor oficial y ordenándole que realizara un retrato de aquel momento decisivo. Pero muchos preguntarán por qué el cuadro se considera un cuadro idealizado por David. Bueno, es que en realidad Napoleón no montó un corcel árabe, ni vestía aquellas prendas magníficas, ni el clima era tan dinámico, y mucho menos se veía como una divinidad. La razón de ello es que en un principio David le pidió a Napoleón posar y explicar qué ocurría en aquel entonces para hacer una pintura más realista, a lo que él negó, argumentando que el carácter es el que dicta lo que se debe pintar. Aquel cuadro tiene varios simbolismos e interpretaciones que, como mencioné, las principales serían el lado político. Se deseó demostrar a Napoleón como un gobernante capaz, valiente, temerario y decidido, usando las técnicas como el estilo imperial, de colores cálidos, la posición de un retrato ecuestre, en otras palabras montado sobre un caballo, el dinamismo y parte del peso en el caballo para enfocarnos en Napoleón y su grandeza.